ese trabajo, me puse a pensar. Hace muchos años, muchos de los que estamos aquí escuchamos, a ver si recuerdan, papá, lo quiero ver. Eso lo dijo la pastora. Hace muchos años lo dijo. Y el martes, que tuve la oportunidad de estar con ella en su casa, lo volvió a decir. Bueno, lo volví a escuchar. Dijo, lo quiero vivir, lo quiero ver. Uh-huh. Ella ha estado trabajando, y no les miento, ustedes lo ven, día a día. Nos manda un trabajo que está haciendo ella. ¿Por qué? Porque lo quiere ver. Quiere ver esa promesa aquí. ¿Sí? Quiere ver esa promesa. Yo lo paso así cuando uno es papá y está con sus hijos, cuando lo logran, ¿cómo sentimos? Mucho orgullo. Qué bueno, nos da tranquilidad. Muy bien. Entonces, vamos a orar por la pastora para que Dios le permita ver ese trabajo que ella anhela. Ella anhela verlo, vivirlo con nosotros. Vivirlo con nosotros. ¿Sí? Vamos a ver. Señor, en esta hora te doy gracias por mi pastora. Tiene anhelos, ese anhelo que he estado comentándoles, ese anhelo que tiene en su corazón no es de ahorita, es de muchos años atrás, y más años de lo que yo lo he escuchado. Y aquí está, y sigue, y está firme. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que tú tienes para esta congregación, mi Dios. Yo te pido, Padre, que la cuides, que la fortalezcas, que la sigas guiando, que le des esa palabra, mi Dios. Que esa palabra para que nosotros podamos despertar y hacer ese trabajo para poder recibir la llenura que tanto hemos escuchado. Yo te pido, mi Dios, te pido por ella, cuídala, protégela, que todo lo que haga en sus manos sea bueno, próspero para todos nosotros, mi Dios, que somos sus hijos espirituales. Yo te pido, Espíritu de Dios, que la tengas en el hueco de tu mano, que le des esa confianza, esa paz, esa tranquilidad en su vida, porque va a llegar, mi Dios, esa promesa, porque es una promesa de ti y la vas a cumplir en esta congregación. Gracias te doy porque tú lo prometiste y está en tu palabra, mi Dios, que esta congregación va a ser llena del Espíritu Santo. Amén. Gracias te doy en el nombre poderoso de tu Jesús. Amén. Ya. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Juanito. Bueno, fíjese que les repartí unos papelitos, o mi hermana Olguita me hizo favor de repartirles unos papelitos, y les voy a pedir que por favor los lean. Si les prestas, Juan, o alguien les presta un micrófono, se los van pasando, ¿sí? Como los repartiste, Olguita, para que lo lean. Quiero que me digan cuál es el común denominador de los textos que les repartí. Te pones de pie y lo lees. A ver, el que tenga papelito, que lo levante, ¿sí? Sí, por favor. No. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Quiero que identifiquen de qué está tratándose cada texto. Cuando otra persona,
que tenga papelito, pero se acercan el micrófono a la boca. Santiago 1:6, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Amén. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Hechos 16:25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Jeremías 29:12. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien. Creo que ya son todos. Creo que ya son todos. Pero ¿cuál es el común denominador de estos textos que leímos? ¿Cómo? La oración. La oración. Fíjense que una iglesia, o sea, que clama, es una iglesia que vence, ¿sí? Y la palabra del Señor nos habla en Jeremías 33:3 de esta manera. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Entonces, el Señor cuando nos está diciendo, clama a mí, Dios no nos está diciendo, resuélvelo solo, sino nos está diciendo, ven a mí, ¿verdad? Y este verso es una invitación, hermanos, directa de Dios a buscarlo en oración. Y les vuelvo a repetir el título de la plática. Una iglesia que clama, una iglesia que ora, es una iglesia que vence, hermanos. ¿Sí? Yo no sé si ustedes estén satisfechos de cómo nos hemos manejado hasta este día. Y no digo el otro, tú, ¿cómo te has manejado en tu relación con Dios? ¿Cómo estás contento de la manera en que te relacionas con Dios? ¿O crees que hay algo más que debes de hacer? Díganme, contésteme a alguien. ¿Están satisfechos? ¿No? Entonces, si no estamos satisfechos, hermanos, debemos de reaccionar, porque Dios está dispuesto a hacer todo lo que leímos hace un momento en que me ayudaron a leer. Dios está dispuesto a hacerlo, pero nosotros tenemos que reaccionar. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Fíjense que la primera respuesta de Dios ante la necesidad, les decía, es una invitación a la oración, ¿sí? Esta palabra le fue dado a Jeremías, hermanos, en un momento de crisis. La ciudad estaba sitiada por el ejército de Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que prevalecía en la iglesia? En el pueblo. Prevalecía el miedo, el hambre, la desesperación, porque ellos estaban
viviendo un juicio por causa del pecado del pueblo, ¿sí? Entonces, las murallas, hermanos, se estaban cayendo y el pueblo veía venir la destrucción y Dios había enviado advertencias, ¿verdad?, por medio de Jeremías, que el pueblo no quiso oír. ¿Ustedes creen que si Dios llegara en este momento por nosotros aquí, y entonces, ¿qué cree que les podríamos decir al Señor? ¿Por qué no me diste esto o aquello? ¿O por qué no me avisaste? ¿Ustedes creen que podremos decirle eso al Señor? No, ¿verdad? Porque así como Jeremías estuvo exhortando al pueblo por causa de su pecado, el Señor nos exhorta a todos y a cada uno de nosotros para que hoy, que es el día de la salvación, hoy es el día del cambio, nosotros reaccionemos y hagamos lo que nos corresponde hacer, porque Dios nos da promesas en la Escritura sin límite, hermanos, sin límite, pero nosotros tenemos un tiempo límite, ¿sí? No pienses que porque ayer pudiste vivir y hacer y sabiendo que tenías un compromiso con Dios y no cumpliste con Él y que hoy parece que no tienes consecuencia. Yo te digo, sí hay consecuencias. Toda la negligencia espiritual que nosotros hemos manifestado trae una consecuencia a nuestras vidas. Creo que es el tiempo, hermanos, de que reaccionemos, porque una iglesia que habla con el Señor es una iglesia que vence. Y la iglesia no es el templo, no es el edificio. Tú y yo somos los que somos la iglesia. ¿Y no quieres vivir en victoria? Yo te pregunto, ¿no has tenido problemas suficientes en tu vida en donde has estado en un sube y baja, y luego más bien bajamos, porque no confiamos en las promesas del Señor? Cuando tú has tenido algo que está fuera de tus manos resolver, no te acercas a Dios y le pides que te lo resuelva, ¿sí? Que te ayude, pero has estado en comunión con Él. Te has mantenido cerca de Él para que tu fe en medio de la angustia se mantenga firme, sabiendo que lo que Él prometió lo ha de cumplir. Yo les decía, ¿cómo se llama? Dios había enviado advertencias por medio de Jeremías. A nosotros nos ha enviado mensajes de reacciona por medio de todas las personas que damos palabra, pero de manera particular. Creo que también nos ha dado palabra el Señor a través del que está junto a nosotros, para decirnos que estamos dormidos, El Señor dijo, clama a mí. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor fue el que dijo, clama a mí? ¿Sí? El que hizo la tierra, hermanos, el que la formó y el que la afianzó. Ese es el que te está diciendo, clama a mí. O sea, te envío palabra con el propósito de que la vivas, no de que la escuches o la oigas y se quede acumulada en tu cerebro sin que la pongas a actuar, ¿sí? Esa de clama a mí, ¿verdad? Era una promesa para Jerusalén, que estaba en una situación de auxilio
todo lo que les estaba sucediendo. Pero ¿sabes qué? También esa misma promesa nos las está dando el Señor hoy para cada uno de nosotros. Hoy, desde luego, hablaremos de este tema tan fundamental, ¿verdad?, para nuestra vida como cristianos, ¿sí? Y el tema es la oración. A lo largo de la historia, la oración ha sido la herramienta más poderosa para mantener una relación directa con nuestro Creador. ¿No quieres tener esa relación de intimidad con Dios? En donde todo lo que tú hagas puedas conversarlo con Él, en donde Él te dé la seguridad de que ese paso que vas a dar está respaldado por Él. Hay veces que reaccionamos cuando tomamos una decisión y nunca le preguntamos al Señor si estaba de acuerdo con lo que íbamos a hacer. Y nos encontramos que tenemos la consecuencia de nuestra mala decisión. Y entonces vamos y nos acercamos a Él para que resuelva el error que nosotros cometimos. La oración es más que palabras, hermanos. Es la forma en que los hijos de Dios abren sus corazones, hablan con su Padre Celestial en medio, ¿verdad?, de su angustia o de su felicidad, porque Dios nunca prometió que no íbamos a tener problemas. Lo que Él prometió, que no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. ¿Sí? Y hay ocasiones en que el Señor, cuando actuamos de esa manera tan irresponsable, Dios quiere ayudarnos a resolver ese problema. Pero hay veces que nos perdona, nos ayuda, pero tenemos que recibir las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Por qué vivir cuando tenemos como consejero al mejor de los mejores, al Espíritu Santo? Porque nuestra relación con Dios es a través de Jesucristo. Y la dirección de nuestra vida es por medio del Espíritu Santo. Jesucristo vivió dirigido por el Espíritu Santo. ¿Y su vida fue una vida de éxito o no? ¿Verdad que sí? Y parecía que cuando iba rumbo a la cruz, parecía una vida de éxito. Parecía que había fracasado. Pero cuando llegó a ese lugar, a donde pagó por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos vivir en libertad. Por eso es que Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. ¿Cuántos de los que estaban allí gritando, crucifícale, cuántos de ellos no pudieron ver la obra de Dios a través de Jesucristo? Muchísimos. Pero endurecieron su corazón. Pero hoy el Señor está aquí para exhortarnos y no para que endurezcamos nuestro corazón, sino para que nosotros nos humillemos delante de Él. Porque nosotros podemos ser una iglesia que vence, una iglesia que vive en victoria, independientemente de todas las circunstancias que podamos estar viviendo. ¿Sí? ¿Y sabes cómo lo podemos hacer? A través de la oración. A través de la oración nosotros reconocemos nuestra dependencia de Él, confiamos en su amor y nos alineamos a su voluntad. No se debe tratar solo como un acto que realizamos ocasionalmente, porque así oramos, ¿no? Me levanto, ay, gracias a Dios, si te acuerdas, gracias a Dios, porque es un día más. Pero oraste antes de irte, le agradeciste.
¿Empezaste tu relación con Dios agradeciéndole? ¿Terminaste tu día bendiciéndolo por todo lo que te permitió vivir, aunque fueran cosas que no fueran agradables a tu vida? Porque el Señor dice que demos gracias a Dios por todo. Entonces, por lo que nos es agradable, que nos gusta, y por aquello que no nos gusta, que pasamos, que fue difícil. Le dijimos, gracias Señor, porque yo quiero decirte, nada de lo que sucede en tu vida, en tu relación con Dios, está sin propósito. Todo tiene propósito. ¿Lo buscaste? ¿Buscaste el propósito en medio de esa situación desagradable? ¿Sí? Entonces, yo te invito a profundizar en el significado de la oración, de su poder y cómo puede transformar nuestras vidas. La oración, hermanos, debe iniciarse desde luego creyendo. Es un acto de fe. ¿Conoces promesas del Señor? ¿Sí? A ver, hermana Hilda, ¿qué promesas del Señor conoce? Amén. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra promesa? Sí, a ver. Muy bien. Otra promesa. Te va a ir bien si honras a tus padres y a tu madre, ¿sí? Dice que dice que el Señor quiere que nosotros seamos cabeza y no cola, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver muchas promesas de parte de Dios, nos las sabemos, pero necesitamos creerlas, ¿sí? La oración es ante todo un acto de fe, hermanos. En Hebreos 11:6 nos dice la palabra de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces yo me acerco al Señor creyendo en esas promesas que ustedes acaban de mencionar y todas las promesas que tiene Él para nosotros. Pero, ¿qué significa que yo me acerque con fe? Yo quiero decirle que cuando nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, no es solo una frase bonita, sino una verdad espiritual profunda. Este verso, ¿verdad?, nos enseña que la fe no es opcional en la vida cristiana, es esencial, hermanos. Porque nadie puede tener una relación real con Dios si no tenemos confianza en Él, si no creemos lo que Él nos ofrece. Una enfermedad terminal, ¿sí? ¿Cuántas veces, yo no sé ustedes, pero yo tuve una enfermedad en donde estaba desahuciada y le creí al Señor y hoy estoy caminando, ¿sí? ¿Quién de aquí ha tenido una enfermedad terminal o fuerte en donde humanamente no se puede hacer nada más por él? Benito. ¿Qué fue lo del que el Señor te sanó, Beni? De una úlcera sangrante. Y fuiste al médico para que te sanara el médico. Fue el Señor, pero le creíste y el Señor hizo la obra. O sea, que no hay nada que nosotros podamos vivir o experimentar, y si el Señor lo promete, que el Señor no esté dispuesto a cumplirlo. Dice que porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos la oportunidad de vivir una vida en éxito, y si no la vives, ¿es culpa de Dios? Es culpa tuya,
Dios sigue siendo Dios y dispuesto a ayudar al que está dispuesto a creer, porque al que cree que todo le es posible, ¿sí? Entonces, nadie puede tener una relación real si no tiene confianza en Él, ¿sí? Y Él dice, ahí en su palabra, no dice difícil, dice es imposible si tú no le crees. No te angusties cuando tengas un problema mayor que no esté en tu capacidad de resolver. Créele, si lo prometió, péscate de esa promesa y tú le dices, Señor, tú dijiste. Pero ¿sabes qué? Para eso necesitamos orar, creerle, ¿sí? La fe es fundamental en toda nuestra vida espiritualmente. La fe, hermanos, es el punto de partida y nadie puede acercarse a Dios sin confiar en Él. Agradar a Dios no solo es conducta externa, sino una relación de confianza. La fe implica creer en Dios y en su carácter, ¿sí? Que existe, que es bueno y que recompensa a quienes le buscan, ¿sí? Hermanos, podemos ser una iglesia así de pequeña como somos, pero una iglesia poderosa. Si cada uno de nosotros determinamos buscar a Dios, ¿sí? Y tener una relación con Él. Yo les digo, sin fe, todo esfuerzo espiritual pierde su sentido, porque la vida con Dios se basa en una dependencia de Él, ¿sí? No solo en obras, porque podemos venir y cantar y orar así de manera así superficial. Podemos hacerlo, pero yo quiero decir, cuando nosotros oramos, debemos hacerla con la certeza de que Dios está presente y que nuestras palabras no caen al vacío. La oración es mucho, pero mucho más que pedir cosas a Dios. Conocemos esa oración en donde pedimos y pedimos y pedimos. ¿Y qué das? ¿Qué es lo que le das al Señor? ¿Le estás dando tu vida? ¿Estás consagrando tu vida para vivir en santidad para Él? Sin que dejes de vivir, de existir. Pero una vida consagrada a Dios. Hermanos, para el creyente la oración no debe de ser un evento ocasional, sino un estilo de vida. La oración es la respiración espiritual del cristiano. Oramos así, como cuando respiramos, así que nada más deja de respirar 5 minutos. Así debe de ser la oración para nosotros, como el aire, ¿verdad? Que respiramos para poder oxigenar nuestro cuerpo. La oración debe de ser el oxígeno de nuestra alma. Fíjense lo que Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar, ¿sí? Esta breve instrucción encapsula la importancia de la oración en nuestra vida diaria. Una iglesia o una persona que son poderosas, ¿verdad? No es la que ora únicamente, ¿verdad? En momentos de emergencia, sino la que vive en oración continuamente. Que Dios haga de esta casa una casa de oración, como dijo el Señor Jesús. Una casa de oración en donde nosotros estemos dispuestos a orar aquí y cuando nos vamos a seguir orando en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Una iglesia no puede ser poderosa si no está orando
¿sí? Dios no está diciendo que estemos las 24 horas de rodillas, sino que vivamos en constante dependencia, comunión y sensibilidad delante de su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué la oración debe ser un estilo de vida de cada uno de nosotros? Hemos dicho en muchas ocasiones que Jesús es el modelo para nosotros, para vivir. Él es el que nos ha determinado, nos ha enseñado cómo vivir. Y yo les voy a decir, porque Jesús vivió así y nos dio el ejemplo. Nosotros vemos en Jesús a un hombre de oración. ¿En qué momentos oraba el Señor Jesús? Seguir a Jesús, hermanos, es no solo aceptar una enseñanza, sino imitar una vida. La vida cristiana no se trata de admirar a Jesús desde lejos, sino de caminar como Él caminó. Veamos lo que dice Juan 1, primera de Juan 2, 6. ¿Sí están pasando los textos? Bueno, se me hace que no lo tiene, no está, pero yo se los voy a leer. En primera de Juan 2, 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo debemos andar? Como Él anduvo, ¿sí? Jesucristo constantemente estaba buscando la presencia de su Padre. Sí, siempre estaba. La Biblia nos muestra que Jesús no oraba solo por obligación o por emergencia. La oración era parte de su vida diaria, era su fuerza, su comunión con el Padre. Dice la Escritura que oraba muy de madrugada, ¿sí? En Marcos 1:35 nos los dice, muy de mañana. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? Léanlo. Léanlo, hermanos, no me vean a mí, léanlo. ¿Sí? Y entonces dice, donde se puso a orar. ¿Y qué dice? Muy de mañana. O sea, todavía no amanecía. ¿Sí? Y nosotros despertamos para hacer lo que corresponde al día. Pero le das un tiempo al Señor. Levántate como Él muy de mañana para que le dediques al Señor un tiempo. Y después, si lo haces, me platicas si no Dios está transformando tu vida. Pero hazlo. Porque vas a ver el cambio. Tú mismo vas a poder observar el cambio en tu vida, ¿sí? Jesús colocaba a Dios primero antes que a las multitudes, el ministerio o las necesidades de cada día. Muchas veces queremos poder sin oración, resultados sin intimidad y victoria sin búsqueda. Pues ¿dónde? Vamos a vivir una vida pobre espiritualmente si nosotros no determinamos cambiar nuestro estilo de vida. Dice que también oraba en lugares apartados. Lucas 5:26. Dice, pero Jesús se retiraba a lugares desiertos. ¿Y qué? Hermanos, ¿no están leyendo? ¿No está? Ah, perdón. No. Y dice, y se retiraba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Este verso muestra un hábito constante en la vida de Jesús. Apartarse del ruido y buscar al Padre en oración. ¿Alguna vez tú lo has hecho? ¿Has tenido la necesidad de decir, ¿saben qué? No puedo estar aquí, estoy con una ansiedad porque quiero estar en la presencia del Señor. Ahí los dejo y me voy y me pongo a orar.
Jesús sí tenía esa necesidad, ¿sí? Este verso muestra un hábito constante en la vida de Jesús. Apartarse del ruido y buscar al Padre en oración. Jesús se alejaba, ¿verdad?, de todo para estar a solas con el Señor. Se retiraba, ¿sí? No era algo ocasional, sino una práctica repetida en la vida de Jesús. ¿Sabes qué? También Jesús oraba antes de tomar decisiones importantes. Cuando tú tienes que tomar una decisión importante, oras al Señor y le dices, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Debo de decir sí o debo de decir no? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha hablado y nos ha dicho, no hagas eso? Y lo hemos hecho. ¿Y cómo nos ha ido? Mal, ¿verdad? Pues Jesús dice que antes de tomar una decisión importante, ¿verdad? Él ¿cómo se llama? Él oraba, ¿sí? Oraba y lo podemos leer en Lucas 6:12. En aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque bajando de ese lugar, él tenía que elegir entre todos los discípulos que tenía a 12. Y oró al Señor, a su Padre, para que lo fortaleciera, para que le diera claridad, y al Espíritu Santo para poder elegir a cada uno de ellos. Este verso muestra un momento clave antes de elegir a los 12 apóstoles. Jesús pasó, dice que nada más hincó un ratito y dijo, en el nombre de mi Padre fulano y perengano, dice que toda la noche se la pasó en oración. ¿Sí? Jesús enseñó que las decisiones importantes deben nacer o surgir de una oración en donde tú has estado consultando con Él, ¿sí? Necesitamos buscar a Dios, ¿sí? Entonces, me faltan hojitas. ¿No viene nada? Bueno, entonces, yo les decía, hermanos, no importa. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo les decía, ¿cómo debe de ser nuestra vida? Una vida en donde nosotros dependamos de Él. ¿Sí? Yo recuerdo, ¿sí? Si me van poniendo los textos, sí me voy acordando de lo que debo de continuar. ¿Sí? ¿Cuál es el texto? ¿Qué dice? Vemos a Jesús, ¿verdad? Vemos a Jesús cuando él hacía milagros, y dice la Escritura, ¿verdad? Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Él no dice, ¿cómo se llama? Él no llegó y dio órdenes. Él llegó y oró con fe, y dijo entonces, quitaron la piedra, y Jesús dijo, levantando los ojos, dijo a lo alto, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. O sea, darle gracias al Señor antes de que sucedan las cosas. Esa es una oración con fe. Y esas oraciones nosotros debemos debemos de practicar nuestra oración de tal manera, y conocer las Escrituras y confiar en el Señor, que aún antes de tener el resultado, nosotros podamos decirle, gracias Señor, porque tú lo prometiste
y yo sé que esa petición tú ya la respondiste. ¿Alguna vez lo has hecho así? Antes de que tengas el milagro, ¿puedes tú decirle gracias porque ya está resuelto? La siguiente. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, porque pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Oró en sus momentos de angustia, ¿sí? Y quería ir el Señor. No sabía lo que le significaba, pero él, ¿verdad? Gracias, ¿sí? Pero él, más que otra cosa, lo que quería era hacer su voluntad. Así es que yo que quiero decir, habrá algunas ocasiones en que el Señor no te dé aquello que tú quieres, pero puedes decir como dijo Jesús: pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque entonces te vas a sentir satisfecho, lleno, porque el Señor te va a fortalecer, ¿sí? La que sigue, por favor, Marquitos. Y dice... ¿Y hasta cuándo oró el Señor Jesús? Oró estando aún en la cruz. O sea, si te das cuenta, la vida de Jesucristo fue una vida de oración, ¿sí? Y Jesús dice, ya me la quitaron. La que sigue, Santiago. La anterior. Yo te digo cuando la cambies, Marcos, ¿sí? Entonces, estaba en la cruz y Jesús seguía orando. Era una vida de oración, su vida fue una vida de oración. Fue un ejemplo para nosotros. ¿Estamos siguiendo el ejemplo? Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hasta allí, ¿sí? Y entonces estaba pidiendo por él. Estaba pidiendo por nosotros, porque todos aquellos que lo llevaron a la cruz nos representaban, hermanos. Entonces tú puedes tener la seguridad de que cuando tú te acercas al trono de la gracia vas a encontrar socorro para tu vida, porque porque Jesús pidió por ti y por mí para que nos perdonaran, para que fueran perdonados todos nuestros pecados. ¿Sí? Esa vida es la que Jesús quiere que nosotros experimentemos. La que sigue, Marquitos. Fíjate. Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por los otros, ¿sí? Para que sean sanados. Y luego dice, en donde quiero hacer énfasis, la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Si, hermanos, nosotros estamos justificados por la sangre de Cristo, nuestra oración es poderosa si la hacemos. Si no, ¿qué resultado va a haber? Ninguno, ¿sí? Tu oración y mi oración delante del Señor, cuando somos justificados, tiene poder. La que sigue, Marcos, ¿sí? Y dice la Escritura, cuando vino, o sea, ahora vemos, eso fue la vida de Jesús, la vida de Jesús en oración. Y ahora la iglesia, hermanos, la iglesia, dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, ¿sí? ¿Se acuerdan qué parte de la Escritura es esa? En Hechos 1:14, ¿sí? Cuando estaban en el Pentecostés, todos, o sea, eran 120. ¿Saben cuando Jesús ascendió
¿verdad? Eran como 500 personas. Y de esas 500 personas, ¿cuántas estaban reunidos? Dice la Escritura, como 120. ¿Y qué pasó con los otros demás? ¿A dónde estaban? No eran, si tuvieron la gloria y el privilegio de ver a Jesús ascender al cielo, ¿no era para que hubieran estado allí también? Y no todos estuvieron. Entonces, es decisión de ustedes, como fue decisión de aquellos, de entre esos 500 que no estuvieron, fue su decisión no estar. Sí, no quisieron estar. Entonces, hermanos, tengamos un propósito para nuestra vida, hermanos, que vamos a orar, vamos a hacer una iglesia victoriosa. Dice que todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. La oración a las 10:30 de la mañana. Es un momento en donde nosotros podemos unirnos para poder ser bendecidos. ¿Queremos ser de los 120 o de los ¿cuántos son menos? ¿280? O de los 380. Tú eliges qué grupo quieres estar. ¿Sí? El que sigue. ¿Sí? Y dice, estuvieron orando, y luego dice en Hechos 2:4, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. ¿No quieres ser parte de los 120? Ven, sigue la que sigue, Marquitos. Y luego, en otro lugar, en Hechos 4:31, la iglesia estaba siendo perseguida. Los hermanos estaban angustiados, pero se pusieron ¿a qué? Cuando terminaron de orar, ¿qué fue lo que pasó? Dice, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Perseguían a la iglesia, pero se pusieron a orar y ¿cómo se llama? Y dice la palabra que ese lugar tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pudieron proclamar, tuvieron la habilidad, pero por medio del Espíritu Santo, de proclamar la palabra de Dios, y lo pudieron hacer porque sabían que estaban respaldados por Dios. ¿No quieren vivir una vida de iglesia así? Tú y yo lo decidimos. La que sigue, Marco. Dije, vemos cómo se manifestaba el poder del Señor cuando se inició la iglesia. ¿Se acuerdan? Un día encarcelan a Pedro, ¿verdad? Y van a matarlo, ¿sí? Y dice que la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Pues porque Pedro estaba proclamando el evangelio, y como de costumbre los fariseos y los sacerdotes, ¿verdad? Así como lo hicieron con Jesús, empezaron a hacerlo con todos aquellos que proclamaban la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles, cuando se proclama la palabra de Dios, respaldado por el Espíritu Santo, nadie puede nada contra la iglesia. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Y dice, y meten a Pedro en la cárcel, ¿sí? Y dice, mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó un ángel y lo levantó y le quitó las ¿cómo se llama? Las cadenas, lo sacó a la calle, llegó al lugar a la casa de Marcos, ¿sí? Y tocó la puerta. Dice que abrió una jovencita llamada Rodas o Rodes, no me acuerdo, Rodas creo, no sé.
¿cómo se llama? Y dice que le dijo quién era, y de la alegría la chamaca ni le abre la puerta y va, le dice, el hermano Pedro está allá afuera. ¿Estás loca? ¿Cómo? Está allá afuera. El Señor lo sacó por medio de ángeles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, el Señor envía ángeles a hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer, hermanos. La siguiente dice Hechos 16:25, a medianoche, ¿sí? Lo mismo, por el mismo motivo, por predicar al Señor, toman a Pablo y a Silas, ¿verdad? Y los meten, dice la Escritura, a la cárcel de más adentro, ¿sí? Dice, a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Habían sido golpeados, habían sido arrastrados, en fin, ¿sí? Y los metieron a la cárcel de más adentro, y dice la Escritura que los encadenaron y pusieron sus pies en el cepo, ¿sí? Y entonces dice que mientras los presos, dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. Y de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. ¿Qué? ¿Tú crees que el mismo que hizo eso puede hacerlo aquí entre nosotros? Entonces necesitamos orar, hermanos, ¿sí? Y vamos a poder ver milagros como los que vivían en la iglesia primitiva. Sigue la que sigue, Marquitos. ¿Ya son todos? Bueno, pues entonces, hermanos, yo les comento, la plática de hoy tiene el propósito de hacernos conscientes de la necesidad que tenemos de orar si es que queremos ser una iglesia sobrenatural. Los invito, hermanos, porque miren, se podían vivir esas cosas. Pablo y Silas estaban viviendo cosas personales, pero esas cosas personales bendijeron a la iglesia y nos bendicen ahora. Pues si nosotros nos decidimos a obedecer y a seguir el ejemplo de Jesús, nosotros vamos a poder vivir eso y más, porque dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó es lo que Dios tiene preparado para nosotros. No vivamos de una manera mediocre, hermanos, vivamos, ¿verdad?, como una iglesia que tiene éxito en Cristo Jesús. No que no tiene problemas, pero que en medio de los problemas es una iglesia vencedora, ¿sí? Entonces, nuevamente, esta plática tiene el propósito de invitarlos para que estemos en las reuniones de oración, porque esta iglesia necesita ser simbrada, y no va a ser simbrada si tú y yo no decidimos acercarnos al Señor. Y si hay un grupo, habemos un grupo de personas que venimos, que queremos ser de los 120. Yo te invito al grupo de los 120, hermanos, ¿sí? Y le voy a pedir a Fito que ore. Vamos a orar, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie para que oremos en este momento juntos. Cristo dijo: velad y orad. Era una orden del Señor, que estuviéramos atentos y que oráramos. Y también dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. No nos dan ganas de orar. A nuestra carne no le da ganas de orar. Pero si queremos vivir lo que vivió Cristo pues también se cansaba. Y ya lo leímos, que era lo que él hacía. Se paraba en la mañana, muy de mañana, en la noche, y a veces no dormía orando. Bueno, empecemos a hacerlo, hermanos. Sometamos a nuestra carne. Vamos a orar. Padre, en esta
en esta tarde te damos gracias porque nos invitas, nos motivas, nos animas a desarrollar esa vida de oración que va a cambiar y le va a dar profundidad a la relación que tenemos contigo, Señor. Porque no puede estrecharse esa relación si únicamente convivimos contigo el día domingo un rato y el día de la célula otro rato y el día de la oración otro rato. Así no se puede desarrollar una relación. Orar no es nada más de nuestra parte hablar y hablar y hablar y hablar. Y Cristo dijo, hay quien piensa que porque habla y habla mucho y usa palabras muy elaboradas, que piensa que por eso va a ser escuchado. No. La oración que tú quieres que tengamos en un principio, en lo que vamos aprendiendo, es una oración de honestidad, de apertura. Una oración en la cual pues abrimos nuestro corazón delante de ti, Señor, y te decimos lo que está pasando en nuestras vidas, de lo que tú nos has estado hablando y que nos cuesta trabajo, y te decimos, Señor, me cuesta trabajo. Si quisiera hacerlo, intento hacerlo. Los discípulos, cuando tú, Cristo, les dijiste, acompáñenme a orar, apóyenme en oración, la palabra nos dice que no pudieron orar, se quedaron dormidos. Y así nos pasa, nos quedamos dormidos. Físicamente y espiritualmente no le damos importancia a ese tiempo de oración. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a desarrollar esa relación contigo durante la oración. Podemos escuchar prédicas, que bueno, edifica. Eso nos edifica, eso nos fortalece, eso nos recuerda. Pero necesitamos orar así como Cristo oraba. Porque en esos tiempos de oración es en donde vamos a experimentar ese acercamiento íntimo contigo. La gente que escuchaba tus mensajes, oh Cristo, pues cuando ibas a una ciudad, a una aldea, o a la montaña, o al desierto, pues eran impactados ciertamente. Pero cuando la gente se iba, tú te llevabas a tus discípulos y estabas con ellos, y ellos te preguntaban y tú les contestabas. Y entonces ellos podían comprender con mayor profundidad y podían conocerte. Había momentos en donde tú pues manifestabas o experimentabas tu comunión, en relación a tu comunión con el Padre, y los discípulos veían esa experiencia. Ellos te conocían más. ¿Por qué? Porque estaban en lo íntimo, aparte, no nada más en las reuniones generales. Y aquí estamos en las reuniones generales, y ciertamente tú nos puedes hablar aquí a cada uno de nosotros, y nos hablas y nos exhortas y nos animas. Pero tú quieres pasar un tiempo personal con cada uno de nosotros, y eso solamente va a ocurrir durante la oración. Donde esos tiempos de oración en donde no estamos con las multitudes, no estamos con la congregación, no estamos con el grupo de la célula, sino en donde estamos únicamente tú y cada uno de nosotros. Que podamos aprender a disfrutar esos momentos, Señor. Que podamos aprender a abrirnos, porque no se trata de fórmulas,
No se trata de recetas, no se trata de procedimientos, se trata de un corazón, de ir a ti con un corazón contrito y humillado. Y en esa actitud, tu palabra nos garantiza que no nos vas a despreciar. Que no nos vas a despreciar. Y cuando vamos a ti, Señor, buscando no hacer nuestra voluntad, sino buscando hacer tu voluntad, porque cuando te empezamos a abrir el corazón, tú empiezas a actuar en nuestras vidas. Nos empiezas a aclarar el panorama. Nos empiezas a dar dirección, nos empiezas a llevar, a guiar. Y tu palabra nos asegura que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, no a la nuestra, conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Cuando oramos de esa manera y nos dejamos dirigir por ti para orar de esa manera, y podemos ver el resultado de una oración conforme a tu voluntad, eso nos motiva a seguir buscando esa cercanía y te podemos conocer más. Ya no nada más es lo que escuchamos, lo que leemos, sino lo que podemos disfrutar contigo en esa cercanía. Yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este lugar que batallan, Señor, con este aspecto fundamental de su vida de oración. Yo te pido por ellos, Señor, para que en la medida en la que ellos empiezan a disponerse, aunque su carne no quiera, aunque a los 5 minutos que parecen que fue una eternidad ya no tengan nada que decir, o parece que ya no tienen nada que decir, que puedan empezar a experimentar, Señor, tu presencia, tu cercanía, tu dirección, para que entonces, en la medida de experimentarte a ti, Señor, realmente experimentarte a ti, podamos ahora estar anhelando ese tiempo, decir, sí, me voy a levantar más temprano para buscar tu rostro, para estar contigo, y en el ínter del día buscar esos espacios para descansar en ti y decir, Señor, gracias que estás conmigo, y al final del día, Señor, gracias porque estuviste todo el día conmigo. Y poder llenarnos y poder disfrutar y poder alegrarnos que nos hemos acercado a un Dios vivo, que tiene oídos y escucha, que tiene boca y habla, que tiene ojos y ve. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque esa comunión la podemos tener gracias al sacrificio de Cristo, que abrió el velo, abrió un camino a través del velo cuando Él entregó su vida y murió en nuestro lugar, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Nos abriste el camino para llegar hasta el trono de la gracia, hasta tu presencia, Señor, tu presencia misma, a donde antes solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Es un privilegio, es un privilegio, y de pronto nuestra carne nos hace pensar que no, que es una carga, que es pesado, porque no lo hemos entendido, porque no lo hemos puesto en práctica, porque no hemos abierto nuestro corazón, porque lo hemos querido hacer en nuestras fuerzas o con nuestros métodos. Pues no, así no es. Es a través del camino que Cristo abrió. Es con la dirección tuya, Espíritu Santo,
que vamos a poder disfrutar y nos vamos a poder gozar y te vamos a conocer. Y como dice tu palabra, y ninguno, hablando de aquellos que tienen esa comunión verdadera, esa comunión profunda, esa comunión creciente. Tu palabra dice, y ninguno le dirá a su compañero, conoce al Señor. Dice, porque todos me conocerán. Pero no desde el punto de vista intelectual, sino desde una vivencia diaria, cotidiana, permanente y creciente. Tú estás esperándonos con los brazos abiertos, pero la decisión de ir a ti es de cada uno. La decisión de esforzarnos, no por llegar a ti, porque por nuestras fuerzas no lo lograríamos, sino de esforzarnos para buscarte con todo nuestro corazón. Mañana, tarde y noche, esa sí es decisión nuestra. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender que cada uno de nosotros podemos experimentar esa comunión como la que Cristo tú tuviste con tu Padre cuando estuviste aquí en la tierra. Sí, mi Dios. Así queremos. Que podamos creer que efectivamente lo podemos experimentar. ¿Para qué? Pues para que hagamos lo que nos toca y podamos disfrutar. Porque creer no es nada más asentir, no es nada más aceptar que tu palabra es verdad. Creer es hacer lo que nos toca. Y tu palabra dice que si te buscamos con todo nuestro corazón, te hallaremos. Te queremos hallar, Señor. Queremos encontrarnos en tu presencia y vivir en tu presencia y caminar con tu dirección y experimentar todo lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Cristo, por tu sacrificio. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestro entendimiento y por querernos dirigir. A ustedes la honra, la gloria y la alabanza siempre.